Hoy tenemos la presencia de un destacado profesionista en las ciencias biológicas y ambientales, a quien me voy a permitir presentar. Es el maestro Martín Pérez Peña. Él es profesor investigador del CUTBA de la UDG y el día de hoy nos va a acompañar con una presentación titulada Evaluación del sistema de manglar en el estero Arroyo Los Cuamiles, en Punta de Mita, Nayarit, México. Voy a ceder a continuación el uso de la voz al maestro Óscar Báez Montes, quien es el secretario del COBIAN Jalacé, quien va a moderar esta presentación para que nos haga favor de presentar el currículum del maestro Martín Pérez Peña. Maestro Óscar, si es tan amable. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro Martín Pérez Peña. El maestro, bueno, pues es biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Asimismo, estudió una maestría en ciencias en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior en Ensenada, el CICESE. Y bueno, dentro de su trayectoria profesional, bueno, pues él ha trabajado en el sector privado y público. Particularmente nos gustaría destacar que fue director a nivel de director en Conapesca, con proyectos también vinculados con aspectos costeros y marinos. Además, bueno, pues él cuenta con más de 30 años de experiencia de docencia en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de Guadalajara, y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, y entre sus designaciones más destacadas, bueno, pues él es miembro del Consejo Científico del Área Natural Protegida Estero El Salado, prácticamente desde la creación de la misma. Y bueno, pues maestro Martín Pérez Peña, agradecemos que esté con nosotros el día de hoy. Asimismo, bueno, pues a todos los compañeros y amigos que nos acompañan en nuestras redes sociales, les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la transmisión de esta ponencia. Los mismos, bueno, también se abrirán el periodo de preguntas y respuestas, y también a través de las redes sociales nos pueden hacer llegar preguntas o comentarios a nuestro ponente, ¿verdad? Además de que se está transmitiendo en Facebook Live, esta ponencia se subirá también a nuestras redes de nuestro canal de YouTube. Asimismo, agradecemos, bueno, pues registrarse en el link que va a aparecer en el chat para el envío de su constancia de asistencia. Y bueno, este registro solamente estará abierto durante la sesión en vivo, pues para todos aquellos que nos sigan en la transmisión, ¿no? Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al maestro Martín. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, maestro. Pues gracias a ustedes, primero por la invitación, segundo, pues es un honor participar con un granito de arena, aunque sea aquí en la difusión de lo que hacemos dentro de la universidad, yo y algunos colegas, porque quiero aclarar, el trabajo no lo hice yo solo, es un trabajo aunque es un trabajo muy breve y corto, es un trabajo interdisciplinario en el cual se trabajó con colegas que tienen otras disciplinas, pero que nos apoyaron mucho para poder llegar a las conclusiones que llegamos, ¿no? Probablemente, y eso quiero aclararlo, el aporte del trabajo es que con la metodología que se considera normal y común, logramos en un periodo de tiempo bastante restringido, pues tener un panorama bastante cercano a la realidad de cómo está funcionando en ese momento el ecosistema. Y esto pues creo que es un buen aporte, porque en algunas ocasiones se toman decisiones en cuanto al uso de los recursos sin saber el estado que tienen esos ecosistemas y sin saber si pueden ser resilientes o resistentes a los disturbios que se pueden generar por la modificación de los hábitats
o por la modificación que se pueda realizar en cuenca arriba, que pueda modificar la dinámica hidrológica cuenca abajo, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ver todos estos escenarios y, bueno, decir, el ecosistema está así ahorita. Puede ser utilizado de tal manera o de otro, pero hay que tener mucho cuidado con qué es lo que se va a hacer con ellos, ¿no? Y eso pues creo que puede ser una herramienta importante para la toma de decisiones. No quiere decir que el trabajo sea determinante, pero sí presenta un buen inicio para tomar decisiones. Y cabe decir que para tener todavía pues una mejor herramienta para la toma de decisiones, no hay como hacer estudios de seguimiento y tener un modelo con todas las variables necesarias para poder predecir cuál pudiera ser el comportamiento del ecosistema ante los posibles cambios, ¿no? Y más con las sinergias que se dan, ¿no? El cambio climático, la actividad antropogénica, etcétera. Entonces, pues mientras más conozcamos o mientras más podamos conocer de cómo funcionan estos ecosistemas, pues más oportunidades tenemos de planificar y aprovechar nuestros recursos de manera adecuada. Esa es mi opinión personal. Y bueno, en ese sentido va el aporte de este trabajo, ¿no? Pues iniciamos. Sí, si gusta compartirnos su pantalla, maestro, adelante. Ok, ¿ya está en vista? Sí, sí, ya estamos. Bien, les comentaba, ¿no? El título del proyecto o de este trabajo fue Evaluación del Sistema Manglar en el estero Arroyo de los Cuamiles, que está situado en Punta de Mita, Nayarit. Pues a lo mejor se oye muy ambicioso el título, pero de alguna manera sí, como les digo, estamos haciendo una fotografía instantánea de cómo en ese punto estaba la condición de tomando en cuenta, como en estas alturas, en estas latitudes tenemos solamente dos estaciones, que son la estación de estiaje y la estación de lluvias, pues qué diferencias puede haber en cuanto al comportamiento de las variables que nosotros manejamos durante esos periodos, ¿no? Bien. La persona con la que hice el trabajo es la profesora, la maestra Elba Guadalupe Robles Carrero, también colega del CUCBA y también está adscrita al Departamento de Ecología del CUCBA. Bien, a manera de introducción podemos decir que los manglares se desarrollan en los trópicos húmedos alrededor de esteros y de lagunas. Cubren menos del 0.1% de los continentes, pero ojo, aportan más del 10% del carbono orgánico, ¿sí? Y bueno, cabe decir que aportan más del 10% del carbono orgánico que entra al océano porque se transforman o son exportadores de materia orgánica que al ser descompuesta y mineralizada son como los fertilizadores de los mares adyacentes en las zonas tropicales. Si bien en otras latitudes tenemos los eventos de las urgencias que son los que aportan nutrientes para favorecer la productividad primaria, en el caso de las zonas intertropicales, mucha de la materia orgánica y de los nutrientes que son proveídos hacia las aguas marinas adyacentes lo generan particularmente los ecosistemas de manglar que son a las orillas de las lagunas y de los esteros. De alguna manera tienen la capacidad de moderar el clima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la actividad de evapotranspiración que realizan estos organismos es bastante marcada y bueno, sabemos que el contenido de humedad o el porcentaje de humedad determina en buena manera la temperatura
o la sensibilidad de la temperatura que se tiene en algunos lugares. Y eso, pues, en algunas regiones puede generar también un efecto regulador que de otra manera, pues, sería la cuestión climática sería un poquito más, ¿cómo se pudiera decir? Extremosa, ¿no? La sostienen importantes pesquerías ribereñas, dado que las raíces flotantes que llegan a la zona de la orilla proveen de refugio y de zona de crianza y de alimentación a una gran cantidad de especies. O sea, además de la biomasa que generan por sí mismos estos organismos, atraen más biomasa que utiliza como hábitat esas estructuras que a ellos les sirven como sostén, intercambio gaseoso e intercambio de nutrientes, ¿no? Y bueno, al ser estructuras físicas, ofrecen, pues, como decíamos, refugio a la fauna silvestre, y no solamente a organismos acuáticos, sino también a una gran cantidad de aves, reptiles, anfibios y mamíferos. Y muchos de estos organismos, tristemente, están dentro de una categoría de la norma, ¿no? O sea, están en peligro, amenazadas, etcétera. Muchas de las aves son aves migratorias. Hay una buena cantidad también de aves residentes, pero también otro atributo que tienen estos manglares es que son sitios Ramsar. Muchos están considerados sitios Ramsar por la importancia que tienen para el desplazamiento o como zona de refugio, de descanso para las aves que se desplazan a grandes distancias, ¿no? Su extensión a nivel mundial, tristemente, se ha reducido considerablemente por impactos de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. En México se han realizado estudios sobre su composición, cobertura y productividad. Flores Verdugo, Tobilla, Portillo y Escurra, Las Áñez, etcétera, ¿no? Y en el Pacífico Central Mexicano los estudios han sido enfocados principalmente a la parte taxonómica y a evaluar su densidad y algo de su estructura. En este trabajo, lo que se pretende es hacer un diagnóstico para determinar el estado en ese momento. Ahora ya no cabería la palabra actual porque este trabajo fue realizado hace un par de años, pero era para determinar en ese momento cuál era el estado del ecosistema del arroyo de los Cuamiles, ¿sí? Muchos pensarán, pero pues es una extensión de terreno muy pequeña. Esa es la importancia de este tipo de ecosistemas, que aún sin tener una extensión como lo pudiera tener la selva amazónica, tienen una capacidad de producción y de generar ese tipo de servicios ambientales muy grande, ¿no? A pesar de ser de extensiones pequeñas, tienen una funcionalidad muy importante en el sentido, ya lo decía, de que pueden ser reguladores del clima, pueden generar servicios ambientales, pueden generar alimentación de recursos para la economía regional, etcétera, ¿no? Desafortunadamente, en nuestro país y en muchos países, todos estos criterios se delegan y se anteponen los criterios de ganancia inmediata, proyectos a corto plazo, deforestación, etcétera. No se toma en cuenta esos servicios tan importantes que difícilmente les podemos atribuir un valor, ¿sí? Entonces, definiendo el área, el lecero del arroyo de los Cuamiles se ubica en la latitud norte a 20 grados con 46 minutos, ¿sí? Y a 105 grados 30 minutos de la longitud oeste. Aquí pudiéramos, si se alcanza a ver el mapa, está en la parte norte de Bahía de Banderas, en lo que particularmente se conoce como Punta de Mita, en la parte más al norte, ¿sí?
Esta región es lo que conoceríamos como punta mixta. Y esto que vemos aquí, un poco más verde, si ven el cursor, esa sería la parte del ecosistema o el arroyo de los Comilas, ¿no? Como ya les decía, presenta un clima cálido subhúmedo, con lluvias muy marcadas en el verano, sequía en invierno, ¿sí? La humedad relativa es una de las más altas del Pacífico, casi del 80%, lo cual nos da una idea del buffer térmico que puede haber ahí, ¿no? O sea, la sensibilidad térmica aumenta muchísimo con el aumento, con la cantidad de humedad relativa mayor que hay en el ambiente, ¿sí? Bien, la época de estiaje es de noviembre a mayo y las lluvias pues abarca desde junio hasta octubre. La precipitación media anual reportada es de 1.200 milímetros por centímetro y la temperatura promedio anual va de los 27.1 grados, ¿no? ¿Qué utilizamos para hacer este estudio? Primero se utilizó, para determinar la estructura del manglar, utilizamos un método de parcelas circulares en un punto modificado por Contam y Curtis. En cada una de las 5 parcelas de 10 metros de diámetro se colocó un punto central, se midió la distancia del punto central al árbol más cercano de cada parcela y posteriormente a otros 4 árboles más. Se identificó cada especie de árbol cuyo diámetro a la altura del pecho fue medida, ¿sí? Y siempre se trató de que el diámetro fuera mayor a 2.5 centímetros. Todas las plantas que encontramos con diámetros menores a 2.5 no las tomamos en consideración, porque muchas de estas son plantas que no van a sobrevivir para el siguiente ciclo, ¿no? O sea, son tan pequeñas y algunas de estas no toleran tanto un periodo de inundación. Y como aquí estuvimos trabajando prácticamente al inicio de las lluvias, muchas de estas probablemente, si hiciésemos otro muestreo 2 o 3 meses después, ya no las íbamos a encontrar. Entonces tomamos como mínimo que fuera mayor de 2.5 centímetros de diámetro, ¿sí? ¿Cuáles fueron las variables estructurables que se tomaron? Fueron el área basal, que expresa la dominancia de los diferentes diámetros a la altura del pecho de las especies en una comunidad, ¿sí? A partir de la altura basal es posible estimar la dominancia absoluta de las especies de manglar. La densidad se define pues, como el número de árboles adultos por unidad de área. Se estimó la frecuencia a partir de la densidad de los individuos y las especies. La frecuencia de la especie la podemos definir como el número de veces que los individuos de una especie se presentan por unidad de área, ¿sí? Esto lo manejaron Muller y Dan Boyce y Ellenberg desde 1974. Bien. Tomamos muestras del sedimento para calcular la relación de carbono-nitrógeno, ¿sí? ¿Con qué fin? La estimación de la materia orgánica la realizamos de acuerdo a la relación que hay entre el carbono orgánico y el nitrógeno total. ¿Cómo lo obtuvimos? Tomamos muestras de sedimento en 3 transectos perpendiculares a la orilla del estero, o sea, desde la orilla hacia la parte más alta, fuimos tomando las muestras a una profundidad de 15 centímetros, ¿sí? En cada uno de esos puntos, limpiando primero del exceso de hojarasca la parte superficial, de manera tal que solamente estuviéramos tomando lo que es el sedimento únicamente. ¿Por qué? Porque si tomábamos también hojarasca, pues nos iba a meter ruido con respecto al contenido de carbono, ¿verdad? Entonces, únicamente tomamos muestras de sedimento libre de hojarasca. Y bien, las muestras fueron depositadas en una bolsa de plástico con cierre hermético y se mantuvieron protegidas de la luz y de la temperatura. Se mantuvieron protegidas de la luz particularmente para evitar que el proceso de fotosíntesis en bacterias u organismos que estén en los sedimentos, porque también existen, pudiera continuar y eso nos estuviera
de alguna manera agregando una mayor cantidad de carbono. O sea, tratamos de detener en algún momento cualquier proceso fotosintético que se llevara a cabo por organismos heterotróficos que estuvieran en la parte superficial de los sedimentos. Posteriormente fueron analizados en el Laboratorio Ambiental y de Abonos Orgánicos del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Bien. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, en cuanto a la dominancia de las especies de manglar, observamos que la especie más dominante fue la Guncularia racemosa. Posterior, o en segundo lugar, estuvo la especie Avicennia germinans. Posteriormente, Conocarpus erectus. Y por último tenemos Rhizophora mangle, que a pesar de ser la estrella de las especies, pues fue la menos abundante. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí se ven las fotografías? Sí, sí se aprecia. Ok. Bien, aquí tenemos un ejemplo o una fotografía de cada una de las especies que se encontraron representadas en este estero, ¿no? Cabe decir que hubo algunos ejemplares que llegaron a tener inclusive 80 o 90 centímetros de diámetro. O sea, especies que tenían una edad considerable. Y no era un solo ejemplar, o sea, eran 2 o 3. Desafortunadamente, no cayeron dentro de bueno, qué bueno que no cayeron dentro de nuestras parcelas, porque nos hubieran metido un ruido grandísimo, ¿no? Pero eso nos indica de alguna manera que la presencia de esos organismos longevos implica que ese ecosistema tiene mucho tiempo de permanencia ahí, ¿no? Y que se está renovando constantemente. El hecho de que no haya más organismos con esas características implica una renovación constante, como lo vimos o lo constatamos por la presencia de organismos juveniles esparcidos en el piso durante el tiempo del muestreo. Y bueno, se identificaron 3 tipos de manglar principalmente. Un manglar de franja fraccionado, en el cual los organismos más dominantes fueron los botoncillos y la Avicennia, ¿sí? Esto se debe principalmente a que tenemos una orilla muy abrupta, o sea, hay una pendiente bastante abrupta que me genera 2 cosas. No hay una variación, ¿cómo se pudiera decir? Paulatina, que permita el proceso de colonización natural de estos ecosistemas. Y bueno, esa pendiente abrupta genera que solamente algunas especies puedan establecerse en esta zona, ¿no? Y otra característica de esta zona de franja es que es muy angosta. La parte más ancha yo considero que no tenía más de 20 y tantos metros, ¿no? O 15 a 20 metros. Tenemos un manglar de tipo borde, que es un manglar, entre comillas, clásico, ¿sí? Con la presencia de Rhizophora mangle en la zona siempre inundada. Hacia el interior empieza a haber una sucesión donde encontramos primero Avicennia, posteriormente la Guncularia y finalmente Botoncillo. Eso lo vimos en la parte más amplia, que fue en la orilla del lado izquierdo, ¿sí? Donde teníamos una zona, una extensión más amplia de la distribución del manglar, contrario a lo que sucedía en la orilla derecha, donde teníamos este tipo de manglar de franja fraccionada. Y también encontramos otro tipo de manglar, que es el manglar de tipo borde continental. En este no es característica la presencia de Rhizophora, pero sí vemos la presencia bastante conspicua de lo que es Avicennia y la Guncularia. Nos llamó mucho la atención ver una gran cantidad de árboles muertos,
¿sí? Pero también muchas de la cobertura de estas parcelas estaba representada por árboles jóvenes y en muy buen estado, ¿no? Bien, la altura promedio y cobertura. La altura promedio de todas las especies fue de 6.1 metros, ¿sí? Con una desviación estándar de 7.25. Las diferencias se presentaron entre las especies, eso es obvio. Sí, cada una de estas especies tienen un diferente tipo de follaje y por lo tanto es de esperarse que encontremos diferencias en cuanto a la cobertura que pudieran generar, ¿no? Como les decía, predominan árboles jóvenes en buen estado y de desarrollo y conservación. El manglar, en este caso, en este ejemplo que tenemos de los cuamiles, no tiene un potencial maderable. ¿Por qué? Por los diámetros que tiene, por los diámetros promedios que se presentaron. En algunas culturas, el uso de la madera de manglar es más hacia el uso de la fabricación de leñas o de combustible que para su uso en construcción o en otras actividades, al menos en México. En otras regiones del mundo sabemos que el manglar no solamente se utiliza como combustible, sino que tiene infinidad de usos, tanto como material para construcción, e inclusive en algunas regiones se utiliza como producto medicinal, ¿sí? En algunas regiones utilizan la corteza del Rhizophora mangle para hacer infusiones con efecto hipoglucemiante, o sea, para bajar las concentraciones de azúcar en la sangre. Claro, todo eso es de pláticas con los lugareños que hacen uso de las mismas. Yo, en lo personal, nunca he probado un té de Rhizophora. Sí me imagino que debe ser muy amargo porque las raíces y la corteza de estos organismos tienen una cantidad de taninos muy grande. Taninos que le ayudan a protegerse del exceso de salinidad, del exceso de humedad, de termitas, etc. Entonces, pues no podemos dudar que uno de los servicios que pueda generar este ecosistema también sea el abastecimiento de medicamentos que en algunas ocasiones todavía ni conocemos, ¿no? Tristemente. Bien, los valores promedios de la materia orgánica y la razón carbono-nitrógeno. Cuando los valores de la relación carbono-nitrógeno son altos, ¿sí? Implica que hay una retención de nitrógeno en los sedimentos debido a que la actividad bacteriana no es muy eficiente. Cuando los valores son bajos, me dice o me indica de alguna manera que la actividad bacteriana es muy eficiente y que favorece la reincorporación como nutriente de ese nitrógeno para su uso en procesos biológicos otra vez. Entonces, la predominancia de los valores fue a la baja, lo que me dice que en ese momento el bosque está, o el suelo del bosque está trabajando de manera eficiente en cuanto a la reutilización de la materia orgánica, ¿sí? Cabe decirlo, este trabajo fue realizado durante las primeras temporadas de lluvia. Probablemente estos valores tengan mucha coincidencia con la dilución que se genera por el proceso de las primeras lluvias. Para tener una imagen más adecuada, se sugeriría pues tomar unas 3 o 4 lecturas a lo largo del año para hacerlo comparativo en un espacio de tiempo mayor. La estructura de las comunidades puede ser que no tenga un cambio muy relevante, pero este tipo de valores sí puede cambiar mucho con su relación con respecto a la humedad. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el agua puede ser no solamente
un sustrato para las reacciones químicas, sino que también es un elemento activo o un compuesto activo en las reacciones químicas. Entonces, el exceso o la escasez de la misma me pueden cambiar muy fuertemente estos valores. Pero si nosotros tenemos una lectura constante, pues podemos tener más bien una lectura más adecuada de lo que sucede en ese ecosistema a lo largo del año, ¿verdad? Bien, con esta información que se generó, concluimos pues que en el estero existen las 4 especies de manglar reportadas para México. Hay una especie de Avicennia que solamente está reportada para la parte sur. Todavía hasta la fecha yo no he visto registros o reportes nuevos de esta Avicennia SP. No recuerdo ahorita el nombre específico, solamente el género. Pero no la hemos encontrado reportada para Jalisco. Y como decía, la especie más dominante fue la Guncularia racemosa, ¿no? Y estas 4 especies son las más comunes que vamos a encontrar en estas latitudes, ¿no? El desarrollo forestal más importante se encuentra en el segundo tercio del estero, mostrando una estructura forestal tipo borde continental. Los árboles se apreciaron en etapas jóvenes y en buen estado de conservación, de acuerdo al área basal. Resultó más relevante la velocidad y el equilibrio entre los procesos de mineralización y humidificación, ¿sí? Condicionado por la actividad microbiana. Obviamente, otra vez, esto está muy relacionado con el inicio del periodo de lluvias. ¿Por qué? Porque la humedad, de alguna manera, es un acelerante de esa actividad, ¿no? Sabemos que si no hay la suficiente humedad, el crecimiento y la actividad de los microbios o bacterias no es tan eficiente, ¿sí? Y bueno, como les decía, se recomienda realizar un seguimiento de estos elementos para observar las tendencias de variación en el tiempo. La relación de carbono-nitrógeno tuvo valores menores a 15, lo que implica que el sistema se comporta como un sumidero de carbono. ¿Por qué? Porque lo está transformando de manera constante, se lo está capturando, ¿sí? La fotosíntesis que las plantas realizan y absorben esos nutrientes, pues lo está reincorporando constantemente. O sea, absorbe dióxido de carbono, lo convierte en materia orgánica y es un ciclo virtuoso que se está teniendo, ¿no? Estamos quitando el dióxido de carbono, que se supone que es uno de los compuestos más significativos en cuanto cuando hablamos del efecto invernadero que se está haciendo ver en nuestro planeta. Y bueno, esta velocidad en las reacciones químicas hace que sea más eficiente la descomposición de materia orgánica y esto también hace más eficiente la incorporación de los nutrientes a la fase biológica. ¿Sí? Bien, ya para finalizar, como agradeciendo, este estudio formó parte de un proyecto integral de la empresa de Geoservicios y bueno, por lo tanto yo agradezco mucho el apoyo del personal logístico y la colaboración en campo del biólogo Alfredo Frías Castro y el biólogo Alejandro Castro. Y pues también a la maestra Elba Guadalupe Robles por su apoyo en este trabajo. Bueno, compañeros, por mi parte es todo. Espero que haya sido de su agrado este pequeño aporte de su servidor. Muy bien, pues agradecemos al maestro Martín Pérez Peña y bueno, pues abrimos un espacio a para preguntas y respuestas que haya por parte de los presentes, a los cuales, bueno, pues pueden tomar el uso de la voz. Bien, voy a ver si están activados los permisos. Permítanme un momento.
Sí. Maestro, yo quería preguntarle cuáles son una de las principales amenazas que tiene este estero, eh, de acuerdo pues a lo que pudieron ustedes observar en campo durante el trabajo de campo. Ok. La principal amenaza es la actividad antropogénica. Y esa actividad antropogénica puede ser el uso directo del ecosistema, o sea, la modificación directa de deforestación, etcétera, ahí. O puede ser también las actividades antropogénicas que se realizan cuenca arriba. Si se modifican las condiciones de la cuenca en la parte alta, va a haber una sinergia de afectación, o sea, va a haber una suma de efectos negativos que pueden repercutir en la conformación de la estructura como la vemos actualmente, ¿sí? ¿Cómo? Pues si se modifica la hidrodinámica o la dinámica hidrológica del lugar, los niveles del agua van a ser diferentes. Si los niveles cambian, los manglares son muy susceptibles a esos cambios de niveles de inundación. Y entonces, lo que puede venir, que ha sucedido, no es una cosa nueva, que pues, se pierde todo el ecosistema. Sí, se pierde todo el ecosistema. ¿Por qué? Porque ¿cómo te diría? Los ecosistemas de manglar pueden tolerar muchos disturbios, pero el cambio en la dinámica de los niveles del agua, ese sí no son muy, ¿cómo se puede decir? No son muy hábiles para tolerarlo, ¿no? Y de esos ejemplos, tristemente, hay muchísimos, ¿no? Hay muchas zonas que si han ido ustedes a marismas nacionales, donde se establecen canales, donde se establecen drenes, donde se establecen inclusive un bordo para generar un paso de automóviles, aunque le pongan tubos por debajo, modifica los niveles de inundación. Y eso lo que repercute es que extensiones grandísimas de algunas especies de mangle pues desaparecen, ¿no? Se mueren. Esa es la amenaza, digo, somos la amenaza más grande para los ecosistemas, no solamente para acuamiles. Estamos hablando de toda la costa. Y tristemente el argumento siempre es cuidar, defender, hacer y todo. Y tristemente la realidad nos muestra que los hechos son otros. ¿Verdad? Bien, muchas gracias, maestro. Tenemos dos comentarios. Sí, adelante, maestro. Sí, tenemos dos comentarios. El maestro Acacio, bueno, pues Acacio Oros agradece por su trabajo y bueno, pues también dice muy interesante el ecosistema de manglar. La maestra Lourdes Ábalos también le agradece por la información y le pregunta si el manglar que nos presentó en el estudio se encuentra protegido de alguna forma por alguna autoridad. Bueno, todos los manglares están dentro de la norma, es decir, son especies protegidas, ¿sí? Pero este predio o esta zona está dentro de un predio particular o concesionado. Y bueno, aun cuando tienen que solventar una serie de condicionamientos para efectuar cualquier modificación en la zona, pues todos sabemos que tristemente en algunas ocasiones algunas personas que están con ¿cómo se puede decir? Con la autoridad, pues pueden dar concesiones o permisos que no son recomendables. Entonces, la flaqueza en la protección no está en la letra. O sea, constitucionalmente, la Ley General del Equilibrio Ecológico los protege y todo.
pero a la hora de las acciones y del funcionamiento de las autoridades es donde tenemos las flaquezas, ¿verdad? La maestra Esther García Jauregui tiene su mano levantada. Adelante, maestra. Permítame, ahí voy. Dejen, activo mi video. Buenas tardes, soy Esther García. Muy interesante su plática, la verdad. Aunque no traigo ahorita mis audífonos, pero bueno, aquí estoy escuchando en altavoz, ¿verdad? Una pregunta, Esther, ¿qué porcentajes de salinidad llega a soportar el mangle? Yo siempre he tenido esa duda. Sé que hay mangles que tenemos, obviamente, con entradas de agua dulce, que ha habido ese famoso caudal ecológico que no es respetado en los ríos cuando se construye una presa, que no respetan ese caudal ecológico y que le llega una menor cantidad de agua dulce. Y esto propicia pues que también se incremente la salinidad. Entonces, ahorita que comentaba que más que nada le afecta el volumen de agua al mangle, pero me he preguntado yo también si esa salinidad, la modificación de la salinidad también le afecta o no. ¿Sí? Bueno, afortunadamente los mangles tienen una historia evolutiva que les permite tolerar los cambios en la salinidad de manera muy eficiente. Cuando el agua es menos salina, la presión para su fisiología es menor. O sea, la presión fisiológica para la planta es menor y eso le permite, pues, cuando tiene una presencia mayor de aguas menos salinas, tener un crecimiento mayor. En las zonas donde las aguas tienen salinidades altas o donde llegan a ser hipersalinas, tenemos la presencia con más frecuencia de manglares chaparros. O sea, son manglares que no crecen de más de 4 o 5 metros. 6 metros ya es decir mucho. Prácticamente de Nayarit hacia Sinaloa y Sonora ya empieza a haber un cambio en la altitud de esos mangles. ¿Por qué? Porque las concentraciones de sal son mayores. La tolerancia de los manglares es muy amplia, ¿sí? Va desde las aguas dulces a aguas inclusive hipersalinas. Y decimos hipersalinas cuando ya estamos manejando unidades prácticas de salinidad por arriba de 35. Ok. La salinidad del agua de mar es de 35 unidades prácticas de salinidad. Perdón, de salinidad. Y cuando por efecto de evaporación, que es por lo general que se aumenta la salinidad, los mangles la pueden tolerar. ¿Cuál es el efecto? Únicamente que su tamaño se ve reducido. Pero ojo, se reduce su tamaño, pero su capacidad de fijar carbono y de producir materia orgánica es muy similar la de un manglar chaparrito a un manglar alto. Otro ejemplo, nosotros aquí tenemos ejemplares de laguncularia o de avicenia, inclusive de rizófora, de algunos 15 metros, 16 metros. Si vamos hasta Chiapas, en la zona más al sur, donde están expuestos a ríos más caudalosos, ¿sí? Mayor cantidad de agua dulce, vemos que las alturas de los mangles son de arriba de 25, 30 metros, ¿no? Ok. Entonces, más que nada es por el volumen de agua cuando se genera una... No, cuando les decía no es tanto del volumen, sino del nivel de inundación. Ok, el nivel de inundación. Del nivel de inundación. Toda la sucesión que se da de los mangles obedece a una cierta pendiente, ¿sí? En el terreno. Y cada una de esas alturas tiene frecuencias de inundación diferentes. Ok. ¿Sí? Entonces, Rhizophora mangle lo encontramos en las zonas en las que siempre va a tener las raíces sobre el agua. Luego tenemos a laguncularia y avicenia que van a estar en zonas de inundación temporal. Si las inundaciones se prolongan, estas especies pueden generar una respuesta negativa y morir.
Y luego tenemos Botoncillo, que prácticamente está en zonas que no se inundan. Ok. Y cuando digo, se puede cambiar el régimen de la dinámica hidrológica, es que se generan estructuras físicas. Por ejemplo, se genera un borde para poder hacer un paso para los automóviles. Eso es como un represo. Entonces, cuando viene una avenida de agua por el efecto de las lluvias, esa agua no se va a ir, se va a retener y va a cambiar la frecuencia y el tiempo de la inundación. Y eso me va a generar que la respuesta de los organismos, pues a lo mejor sea que se mueran, ¿no? Como comenta maestro, pues adolecemos de vigilancia. Realmente, bueno, tenemos, como usted bien lo comenta, tenemos en la ley pues muchas restricciones enfocadas hacia la protección del mangle, como es la norma, la 022, el famoso artículo 60 ter, ¿sí? De la ley de vida silvestre, que deja prácticamente al mangle como intocable, a menos de que demuestres una mejora en la hidrología. Pero, pues, o generar usted, un proyecto de mitigación y sí, reforestación en otra zona. O sea, como les digo, en la letra todo está previsto. pues así El- está, el- tenemos el- muchas cosas en la letra. lo triste es que a la hora de la práctica, la condición humana es la que prevalece. Exacto. Yo tengo 30, casi 30 años, casi todo el tiempo he trabajado en la costa. Aunque estoy aquí en Guadalajara, pero en mis proyectos han Ajá. sido en zona costera. Y pues tristemente me ha tocado ver cómo han desaparecido extensiones grandísimas de manglar. Aquí tenemos ahorita un ejemplo muy fuerte de lo que es el no tener esa conciencia a futuro. Ahí en la desembocadura del río Meca hay una extensión de manglares muy importante. Uh-huh. Es una zona que todavía tiene la capacidad de sostener cocodrilos de arriba de 5 o 6 metros, ¿sí? Órale. En densidades bastante considerables, con manglares, Rhizophoras, Lagicularia, Avicennia, con rodales de 50 centímetros. O sea, es un manglar muy bien desarrollado, pero está amenazado por el desarrollo que se está generando por Vidanta. Ese desarrollo que está en la parte de Bahía de Banderas que le corresponde a Nayarit, ya lo quieren pasar a la parte de Jalisco, que es cruzando el río Ameca. Uh-huh. Y si eso sucede, pues prácticamente toda esa riqueza natural que se tiene, déjeme decirle, se va a perder sin más, ¿no? Pero todos ahorita, pues Vidanta da empleos, Vidanta da esto, Vidanta da lo otro. O sea, no ven más allá de lo que del cheque que les puede dar por semana o que creen que les puede dar. Porque a fin de cuentas, Vidanta genera empleos, pero como necesita empleos calificados, va a traer gente de fuera y va a desplazar a la gente de la localidad. Es lo que nunca se ve. O sea, sí se genera un desarrollo, sí se generan empleos, pero engañados están los que creen que va a ser para la gente de la región. Me tocó en un momento, ingeniero, conocer el Aquanova, allá en la zona de Nayarit. Bueno, ya dije el nombre, ¿verdad? Creo que no debí de haber dicho el nombre. Una serie de desarrollos camaronícolas muy extensos, ¿sí? Donde tomaban una gran cantidad de agua de esteros y obviamente descargaban esa agua ya con excesos de materia orgánica, ¿qué más traía? Obviamente bactericidas que estaban utilizando para el control de plagas en estos, o de afectaciones por microorganismos en estos camarones. Y pues sí, indudablemente estaban descargando ahí, pero era un volumen exagerado lo que realmente utilizan. Y yo también siento que pues no hay suficiente vigilancia. Es increíble todas las anomalías que en ocasiones me toca detectar cuando visito una industria, cuando visito una empresa o algo, y la falta de vigilancia siempre está ahí, ¿no? De que no revisa la autoridad, de que no
analizan. Me ha tocado ver, por Sí, ejemplo, empresas que tienen nada más un título de concesión. sí, es muy triste ver esto. De hecho, en el resumen del artículo que resultó de este trabajo, mencionamos que estos ecosistemas, por lo general, son ignorados por los habitantes y las autoridades, ¿sí? Y, por lo tanto, ante esa indolencia que se genera, pues, permiten su destrucción. Como le decía, muchas veces, con la promesa de tener un centavo más en su bolsillo, pues tristemente venden la gallina de los huevos de oro, ¿no? Sí. El mangle se puede aprovechar como autoconsumo. En una ocasión tengo esa duda. Sé que De usted hecho, me comentaba que no tanto, pues. Los permisos Pero, que había ajá, ay, mire, no le puedo decir los años así el mes de tal, del año tal, no. Pero hace yo creo que unos 10 años, había 2 municipios en el estado de Nayarit que tenían concesión para la extracción de mangle, ¿sí? Para la madera de mangle, para uso en combustibles. ¿Por qué? Porque la zona ribereña de San Blas, La Tobara, etcétera, es muy típico el pescado zarandeado. exacto. De ¿Qué ahí es lo que utilizan le el da mangle. el sabor al pescado zarandeado? La Sí, leña de mangle. sí. Entonces ellos deberían de tener un permiso y lo tenían y lo tuvieron para mantener la actividad a modo local. Ok. Creo que lo perdieron en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente extraían, y además la condición era no tumbar árboles nuevos o árboles jóvenes, sino hacer uso de los árboles ya caídos o que que tuvieran un evidente estado de deterioro, como que no se fueran a recuperar. Pero pues agarraron parejo y la sanción fue retirarles los permisos. Ok. ¿Sí? Pero lo siguen haciendo aún sin permiso. Lo triste es que cuando se quitan los permisos, también se pierde el control en cuanto al volumen de extracción. Cuando tienes el permiso, tienes al menos una idea de cuánto están extrayendo. Pero cuando no hay, o sea, aquí pasamos de lo permiso a lo furtivo. Y lo furtivo no tiene límite, ¿no? Ni tampoco, no sabe si son chicos o grandes. Ellos agarran parejo. Sí. Pero actualmente, yo creo que sin temor a equivocarme, hasta ahorita no hay un solo municipio costero que tenga permiso de extracción para mangle. Se pueden tramitar permisos de poda, pero eso para el mantenimiento mismo del ecosistema. ¿Por qué? Porque el mismo crecimiento del manglar puede ir, ¿cómo se puede decir? Cerrando las vías de circulación del agua. Y entonces, para evitar eso, se generan podas a la orilla de los canales que dan vida a esos ecosistemas. Ok. Sí, Hasta como ahí, un buen manejo. creo que eso es lo que se puede hacer, es lo que hace la Semarnat. Permisos de poda, pero no para extracción, para su comercialización. Ok. Muchas gracias, maestro. Ya muy instructivo su respuesta. Ya me clarifica muchas cosas. Sí, muchas gracias. Con todo gusto. Muy bien, bueno, pues si no hay más preguntas para el ponente, bueno, pues por medio del Colegio de Profesionales en Ciencias Biológicas y Ambientales de Jalisco, bueno, pues agradecemos al maestro Martín Pérez Peña por la oportunidad de conversar el día de hoy sobre el sistema manglar.
Y bueno, pues también aprovechamos también a nuestros amigos que están viéndonos a través de las redes sociales para invitarlos a afiliarse al colegio. Y bueno, pues le dejo también, le cedo la palabra al maestro Andrés Ávila para dar el cierre final de la conferencia. Adelante, Andrés. Muy buenas tardes, compañeros y amigos del Cobianjala C. No nos resta solamente más que agradecer infinitamente al maestro Martín Pérez Peña por la presentación de su importante trabajo de investigación de los ecosistemas de manglar. En este caso particular, creo que la aportación a esta temática del maestro Martín Pérez Peña, pues ha sido significativa y por su amplia trayectoria. Entonces, maestro, le reiteramos el agradecimiento. Esperemos que próximamente nos pueda acompañar en alguna otra ocasión para presentar sus trabajos, maestro. Pues muchas gracias nuevamente y no nos resta más que agradecerle y ponernos a sus órdenes, maestro. Bueno, pues el agradecido soy yo, Andrés, y con todo gusto, en la medida que las circunstancias nos lo permitan, pues con todo gusto los apoyaremos en sus actividades de difusión. Está apagado tu micrófono. Muchas gracias, maestro, y esperemos verlo por aquí muy pronto, maestro. Claro que sí. Cuídense mucho, nos vemos, disfruten sus vacaciones. Muchas gracias, maestro. Hasta luego, Hasta que estén luego. bien, Muchas gracias.